El calor implacable de las estrellas binarias golpeaba a Arsen mientras obligaba a un pie cansado tras otro a atravesar las dunas en constante cambio. Sus botas desgastadas se hundían con cada paso, lo que hacía que el progreso fuera dolorosamente lento. El peso de la unidad de contención especializada que arrastraba detrás de él se sentía más pesado con cada hora que pasaba. El triple del sueldo, murmuró para sí mismo, secándose el sudor de la frente con una manga sucia. Más vale que valga la pena. Arsen instintivamente tocó la cicatriz irregular que iba desde su sien izquierda hasta su mandíbula. Un recordatorio permanente de la última vez que hizo demasiadas preguntas sobre un trabajo. Hace 5 años, durante el levantamiento del borde exterior, lo habían contratado como seguridad para lo que él creía que era una misión humanitaria. Resultó que estaba custodiando armas de arco. Cuando se enfrentó al cliente, recibió un golpe con la cuchilla Viro en la cara y lo dejaron por muerto en una luna estéril. Nunca más, susurró al viento del desierto. En sus 15 años como mercenario, aprendió que la curiosidad rara vez pagaba las cuentas y a veces costaba mucho más. Pero este trabajo había levantado sospechas desde el principio. El cliente, un corredor de bolsa oculto con vínculos con la hegemonía, había sido inusualmente específico sobre la ruta y inusualmente vago sobre la carga. Solo hay que atravesar el abismo, dijeron. No abra la unidad de contención hasta que hayan pasado al menos 2 días desde su salida. Después de eso, es tu decisión cómo manejarlo. El transpondedor en su muñeca emitió un pitido, indicando que había alcanzado la marca de los 2 días. Arsen entrecerró los ojos hacia el horizonte donde la realidad se fracturaba y danzaba, un tapiz brillante de mentiras que el desierto busca atraer a los desesperados hacia una salvación inexistente. Scorch era un maestro de las ilusiones, un vínculo embaucador con 1000 máscaras y sin piedad. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su purificador de agua. El dispositivo zumbaba suavemente mientras extraía la humedad del aire. Una pieza de tecnología costosa, pero esencial para cualquiera lo suficientemente tonto como para cruzar el desierto a pie. A su alrededor, el desierto estaba engañosamente vivo. Los lagartos de cola de cinta se escabullían entre los escasos parches de hierba espinosa que de alguna manera sobrevivían en este paisaje infernal. Sus escamas cambian de color para combinar con la arena. Arriba, un par de carroñeros con alas de barbo volaban en círculos perezosamente, esperando que algo les pasara en el calor despiadado. Arsen revisó su unidad de comunicaciones, desplazándose por el tablero de anuncios de mercenarios donde se compartían listados de trabajos y advertencias. Un nuevo mensaje apareció de un contacto al que solo conocía como susurro. Se han incrementado los puestos de control en la frontera oriental. Algo grande está por venir. Cuidado con tus espaldas, caminante del polvo. Momento perfecto. Arsen se embolsó un puñado de florines, las fichas monetarias metálicas planas que se usaban en los territorios exteriores porque no se podían rastrear electrónicamente como los créditos estándar, y desactivó las cerraduras de seguridad del trineo flotante con falta de práctica. El siseo neumático de la apertura de la unidad de contención envió una columna de vapor frío al aire del desierto. Mientras se disipaba, Arsen se encontró mirando fijamente su carga. No, ella. Una mujer o algo parecido, acurrucada en el interior. Su piel era de un azul luminiscente que parecía latir débilmente bajo la intensa luz del sol, desafiando la tiranía monocromática del desierto con su brillo anormal. Intrincados patrones de tejido en relieve cubrían partes de sus brazos y rostro expuestos como una escarificación deliberada. Grilletes de una aleación metálica desconocida le ataban las muñecas y los tobillos conectados a un collar en su garganta. Sus ojos, cuando finalmente se abrieron para mirarlo, estaban completamente negros. Sin blancos, sin iris visible. 2 charcos gemelos de noche líquida que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Arsen había transportado innumerables mercancías ilegales en su vida. Armas, drogas, tecnología prohibida, pero nunca una persona, nunca un prisionero, nunca un extraterrestre. Ella no dijo nada,
no hizo ningún pedido de ayuda o de libertad. Ella simplemente lo miró con esos ojos de obsidiana sin pestañear. ¿Puedes entenderme?, preguntó con la voz ronca por las horas sin agua. Ella asintió lentamente una sola vez. ¿Puedes caminar? Otro asentimiento. Entonces camina, dijo, señalando hacia el horizonte oriental. Tenemos 5 días más de desierto por delante. La mujer alienígena se puso de pie temblorosamente. Los grilletes limitaban sus movimientos pero no los impedían por completo. Arsen notó que a pesar de su estado aparentemente debilitado, se movía con una gracia fluida que sugería fuerza y entrenamiento. Algo en su postura le pareció militar, disciplinada y peligrosa. Reconfiguró el trineo flotante para transportar sus suministros y mantuvo al extraterrestre caminando 3 pasos delante de él. Lo suficientemente cerca para controlarla y lo suficientemente lejos para reaccionar si intentaba algo. Caminaron con dificultad hacia adelante en silencio mientras el primer sol comenzaba a descender hacia el horizonte. ¿Tienes un nombre?, preguntó después de horas de silencio. Ella no respondió, ni siquiera se giró para reconocer la pregunta. Está bien, murmuró. Como quieras. El caballero trajo consigo un frío intenso, como siempre lo hacían los caballeros en el calor abrasador. Arsen instaló el refugio térmico con el extraterrestre asegurado a un punto de anclaje cercano. Le ofreció agua en un paquete de proteínas, que ella aceptó sin decir palabra. Mañana será peor, le dijo. No estoy seguro de por qué se molestó. Las dunas orientales son más empinadas y las arañas de arena salen cuando el segundo sol alcanza su punto máximo. Mantén el ritmo y no me frenes. Aquellos ojos negros se fijaron en él otra vez, ilegibles pero de alguna manera acusadores. Arsen se dio la vuelta, inquieto por la intensidad de su mirada. Solo hago mi trabajo, se dijo más a sí mismo que a ella. El sueño llegó a ratos, atormentado por sueños que fusionaban los ojos negros del alienígena con recuerdos de aquella misión final con su antiguo equipo. En la pesadilla, como siempre, observó impotente cómo cada uno de sus compañeros caía. Meera, Dex, el anciano Kovic, todos traicionados por el mismo cliente que marcó el rostro de Arsen. Se despertó sobresaltado y, instintivamente, llevó la mano hacia su arma. La extraterrestre estaba despierta, observándolo con esos ojos inquietantes. Malos sueños, murmuró. Es más una afirmación que una explicación. Ladeó ligeramente la cabeza. Se te mueve la cara cuando sueñas. Dolor, pérdida. Su voz era suave, inesperadamente melódica, a pesar de su desuso. Arsen se puso rígido. Pensé que no habías hablado. Hablo cuando hay algo que vale la pena decir. La simple declaración quedó suspendida en el aire entre ellos. Arsen se encontró queriendo preguntar más sobre ella, sobre lo que veía en su rostro, sobre por qué la transportaban como carga. Las preguntas presionaban contra sus barreras cuidadosamente construidas. No hagas preguntas de las que no quieres respuestas, se recordó con firmeza, apartándose de su mirada penetrante. 3 días después de su viaje, comenzaron los verdaderos problemas. Los sensores atmosféricos en la unidad de muñeca de Arsen emitieron señales de advertencia. La presión caía rápidamente, los patrones de viento cambiaban. Se avecinaba una tormenta de arena. Y no una tormenta cualquiera, una tormenta aullante. Cambio de planes, le gritó al alienígena, que había estado manteniéndolos en silencio. Necesitamos refugio ahora. Se desviaron hacia un grupo de formaciones rocosas que sobresalían de las dunas a medio kilómetro de distancia. Mientras se esforzaban por llegar a las rocas, el viento arreció, azotando la arena en nubes punzantes que reducían la visibilidad a solo unos metros. ¡Más rápido! Arsen gritó por encima del creciente rugido de la tormenta. La extraterrestre tropezó y sus tobillos encadenados se engancharon en la suave arena. Arsen maldijo y la agarró del brazo, tirándola bruscamente hacia sus pies. Por un instante,
Esos ojos negros se encontraron con los suyos y algo pasó entre ellos. No gratitud, sino reconocimiento. Llegaron al afloramiento de piedra justo cuando descendía toda la furia de la tormenta. Arsen incrustó una serie de petones en la roca, creando una estructura para el refugio de emergencia. La extraterrestre observaba en silencio mientras trabajaba, su piel azul casi gris en la luz disminuida. «Entra», ordenó. Cuando el refugio estuvo seguro, ella obedeció, encogiendo su alta figura en el espacio confinado. Se produjo un incendio que selló la entrada contra la furiosa tormenta. Dentro del aullido del viento se convertía una ballena lejana puntuada por los fuertes impactos de la arena y las rocas contra la tela reforzada. «Debería pasar en unas horas», dijo en parte para llenar el silencio opresivo. «Perderemos un día, quizás más». Tyron inclinó la cabeza ligeramente. «Tus cálculos son optimistas. Esta es una tormenta del séptimo ciclo. Mínimo 3 días». Arsen frunció el ceño. «¿Cómo es posible que sepas eso? De la misma manera que sé que tu agua se acabará en 2 días si continúas bebiendo al ritmo actual». Sus ojos negros no mostraban ninguna emoción. Observación. Revisó sus suministros nuevamente, haciendo el cálculo mental. «Si nos quedamos aquí 3 días, tendremos que compartir recursos», terminó por él. «Tu especie requiere más hidratación que la mía». «Conveniente», murmuró. «Para ti», respondió ella. Y Arsen habría jurado que vio un leve rastro de diversión en sus rasgos alienígenas. La alienígena permanecía inmóvil, con la espalda contra la pared del fondo del refugio, con las cadenas a los pies. A la tenue luz de la lámpara de emergencia, Arsen notó detalles que antes no había notado. La forma en que sus hombros se tensaban ligeramente cada vez que él se movía demasiado rápido, el ritmo cuidadoso y mesurado de su respiración, la forma en que sus ojos seguían cada pequeño ajuste de su postura. Había visto esos comportamientos antes en compañeros mercenarios, en soldados que habían visto demasiado combate, en depredadores que evaluaban a sus presas. «No eres solo una fugitiva cualquiera, ¿verdad?», preguntó. Ella ladeó la cabeza ligeramente, la primera señal de curiosidad que mostró. «No importa», continuó Arsen, comprobando sus armas. «El trabajo es el mismo de todas formas». La tormenta se intensificó, el refugio tembló bajo su ataque. Arsen calculó los niveles de suministros, trazó rutas alternativas e intentó ignorar la mirada inquebrantable de la alienígena. Finalmente, el agotamiento se apoderó de él. Él se sumió en un sueño ligero. Despertó en silencio. La tormenta había pasado, pero algo andaba mal. Su instinto le gritó peligro antes de que su mente consciente registrara el motivo. Buscó su arma, pero la encontró vacía. Buscando esto, se oyó una voz áspera desde fuera del refugio. Arsen maldijo en voz baja. «Asaltantes, la tormenta debe haber enmascarado su llegada. Sabemos que estás ahí, mensajero», continuó la voz. «Sabemos lo que llevas. Sal ahora, y podríamos dejarte ir». Arsen miró a la alienígena, esperando miedo o pánico. En cambio, la encontró observándolo con una expresión de tranquila evaluación. «6 de ellos», dijo de repente, con voz baja y melódica a pesar de la aspereza de la falta de uso, armados con rifles sónicos y cuchillas Viro. 3 en el lado este, 2 al oeste, 1 arriba. Arsen parpadeó sorprendido, tanto por sus palabras como por la precisión de su conocimiento de la situación. «¿Cómo?» «Se equivocan sobre lo que llevas», interrumpió. «Creen que soy tecnología de contrabando. No saben que soy». «¿Y tú qué eres?», preguntó Garson por primera vez. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Una solución a tu problema, si me lo permites». Antes de que pudiera responder, un disparo de advertencia atravesó la parte superior del refugio, cubriéndolos con tela y arena. «Última oportunidad, mensajero», gritó el asaltante. El alienígena se inclinó hacia adelante. «Quítame las ataduras». «Ni hablar», espetó Arsen. «Entonces moriremos aquí»,
dijo simplemente. Otro disparo, más cerca esta vez. Arsen sopesó sus opciones, que eran pocas y escasas. Por fin, ha tomado su decisión. Si intentas algo, empezó, estarás muerto, terminó ella por él. Así que te sugiero que confíes en mí solo por esta vez. Arsen utilizó su chip de seguridad para desactivar los candados de sus ataduras. Las esposas de metal cayeron, revelando piel en carne viva y quemada debajo. La extraterrestre giró los hombros y flexionó los dedos como si volviera a familiarizarse con la libertad. «Quédate detrás de mí», dijo mientras se dirigía a la entrada del refugio. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que la mente de Arsen tuvo dificultades para procesarlo. El extraterrestre salió del refugio en un borrón de movimiento. Escuchó gritos de sorpresa, luego gritos interrumpidos, el chasquido de armas sónicas disparándose, un sonido como el viento corriendo sobre la arena. La curiosidad vence a la cautela. Arsen se asomó a través de un desgarro en la tela del refugio. Tyron se movía como nunca antes había visto. No es humano, no es animal, es algo completamente distinto. Un asaltante disparó su rifle sónico y la explosión levantó una columna de arena en el lugar donde ella había estado una fracción de segundo antes. Ella ya estaba detrás de él. Sus manos encontraron puntos en su cuello que lo dejaron caer instantáneamente. Ella era la muerte en piel azul. Rápido, silencioso, inevitable. Dos asaltantes la atacaron simultáneamente desde lados opuestos. Tyron cayó al suelo, recogiendo un puñado de arena mientras rodaba entre ellos. Cuando se giraron para seguirla, ella arrojó la arena a los ojos del primer hombre. Mientras él se arañaba la cara, ella agarró un trozo de metal roto de su refugio dañado, un puntal de soporte, y en un movimiento fluido lo empujó a través de la armadura del segundo asaltante en una unión del revestimiento. Los tres atacantes restantes se dispersaron y la rodearon cansinamente. Uno gritó a los demás: «Protocolos de contención. Esto no es tecnología. Es un espécimen vivo». Los asaltantes ajustaron sus tácticas y dispararon siguiendo un patrón coordinado destinado a agrupar en lugar de matar. Tyron parecía anticipar cada disparo antes de que ocurriera. Saltó sobre el capó del esquime asaltante y luego lo usó como trampolín para lanzarse hacia el líder. Su impulso los llevó a ambos a una duna. Cuando emergió segundos después, sostenía su vibrador. El arma zumbó con energía letal en su mano, pero ella no la usó de manera convencional. En lugar de eso, lo desactivó y luego lo reactivó siguiendo un patrón preciso que creó un pulso de retroalimentación en el campo energético. Con un movimiento de muñeca, lo envió girando hacia los asaltantes restantes. La espada explotó en el aire y la onda expansiva los aturdió lo suficiente para que ella pudiera acortar la distancia. Sus ataques finales fueron demasiado rápidos para que Arsen los pudiera seguir. Solo un movimiento borroso y el sonido de cuerpos cayendo a la arena. Luego silencio. Arsen emergió con cautela y recuperó su arma del lugar donde había caído cerca del refugio. La escena que tenía ante él desafiaba la creencia. 6 asaltantes yacían dispersos sobre la arena. Sus cuerpos estaban destrozados de maneras que hablaban de una fuerza terrible. Algunas tenían marcas de corte que ninguna cuchilla viro podría haber hecho. Demasiado preciso, demasiado profundo. Y en el centro de la carnicería estaba el alienígena, con la piel azul brillando por el esfuerzo y las manos manchadas con la sangre del asaltante. Ella se giró para mirarlo y Arsen instintivamente levantó su arma. Ella no hizo ningún movimiento para atacar o huir. En lugar de eso, se arrodilló y colocó sus manos sobre la arena frente a ella, en una posición de sumisión. «Las ataduras», dijo en voz baja. Ason se quedó mirando con incredulidad. «Podrías matarme antes de que apriete el gatillo. Podrías estar a medio camino de las dunas al anochecer». «Las ataduras», repitió ella, mientras sus ojos negros se encontraban con los de él sin miedo ni hostilidad. Poco a poco, comprendió. Ella no era su prisionera porque tenía que serlo. Era su prisionera porque así lo decidió.
Con pasos vacilantes, Arín se acercó y le volvió a colocar los grilletes en las muñecas extendidas. Ella los aceptó sin resistencia. Podrías haber desaparecido entre las dunas, dijo, observando la carnicería que los rodeaba. 6 asaltantes armados, y apostaría mi último oro a que no eran aficionados. ¿Cómo te fue con años de entrenamiento?, interrumpió ella. Y eran predecibles. Los humanos siempre lo son. Arsène arqueó una ceja. Todos los humanos. La comisura de la boca de Tyron se curvó, casi una sonrisa. Quizás no todos. Miró al horizonte. Deberíamos irnos. La sangre atrae carroñeros en la quema, tanto animales como conscientes. ¿Por qué?, preguntó mientras continuaban su viaje. Los cuerpos de los asaltantes se fueron para las arañas de arena y los carroñeros. ¿Por qué quedarse cuando podrían ser libres? No se marcharon, respondió ella después de un largo silencio. No preguntaron qué me pasó. Por eso me quedé. Al coronar una duna, Arsène observó cómo la fauna local reaccionaba a la presencia de Tyron. Un grupo de alcaudones del desierto, repugnantes criaturas excavadoras conocidas por emboscar a viajeros incautos, se retiraba apresuradamente a sus agujeros de arena a su paso. Aún más revelador fue como un grupo de bigotes espinosos sensibles al tacto no se contraía cuando la sombra de Tyron caía sobre ellos, como si de alguna manera no pudieran percibir su presencia. Las criaturas de aquí te temen, observó Arsène. O no pueden detectarte correctamente. Tyron miró a la fauna que se alejaba. Todos los seres vivos reconocen a un depredador, aunque no entiendan por qué. Flexionó sus dedos azules. Los Kaisari fueron diseñados para existir entre estados naturales. Ni completamente de este universo ni separados de él. La explicación dejó a Arsène con más preguntas que respuestas, pero archivó la información. Cada pieza de conocimiento sobre su enigmático compañero podría ser valiosa en los días venideros. Cuando el primer sol comenzó a ascender en el cielo matutino, pasaron por un campo de flores fantasmales, raras flores del desierto que permanecían cerradas durante el día pero se abrían por la noche. Sus pálidos pétalos capturaban la luz de las estrellas y la almacenaban como una tenue bioluminiscencia. Incluso ahora, en su estado latente, conservaban un suave brillo azul que recordaba a la piel de Tyron. Esa noche, mientras acampaban al abrigo de una enorme duna, nuestro hijo se encontró estudiando las quemaduras en las muñecas de la alienígena, donde los grilletes le habían rozado la piel. Tengo ungüento, dijo, señalando su botiquín, para las quemaduras. Ella lo miró con la misma mirada fija y luego extendió los brazos. Arsène aplicó el ungüento curativo con minuciosa precisión, notando la inusual textura de su piel, más suave de lo que parecía, casi como piedra pulida bajo sus dedos. «Cuidas mis heridas», observó en voz baja. «Entre los de mi especie, esto sería inusual». «¿Por qué?». La pregunta se le escapó sin que Arsène pudiera contenerse. Sus ojos negros lo estudiaron. Los Kiasari no reconocen el dolor. Pedir ayuda es mostrar debilidad. Mostrar debilidad es ser indigno. Suena a... ¡Qué miserable forma de vivir!, comentó Arsène, mientras continuaba aplicando cuidadosamente el ungüento. Un leve atisbo de sonrisa asomó a sus labios. Quizás por eso estoy aquí y no entre ellos. Mientras le vendaba la muñeca con una venda limpia, nuestra arena notó que, mientras trabajaba, ella había ajustado su equipo, que se había inclinado hacia un lado, organizando silenciosamente el contenido disperso sin hacer comentarios. Bajó la vista hacia sus muñecas atadas, hacia los patrones grabados en su piel azul. «Me hicieron perfecta», dijo en voz baja. «Luego me hice imperfecta». «¿Defectuosa cómo?», preguntó Arsène. Yo cuestioné. Elegí la misericordia. Su voz se endureció. Así que me marcaron, me cambiaron, me hicieron menos de lo que era, pero dejaron suficiente para ser una advertencia para los demás. Sus dedos trazaron uno de los patrones en relieve. No era un adorno, comprendió Arsène, sino una marca de vergüenza.
Lo miró a los ojos con una franqueza casi desafiante. La mayoría de los de tu especie apartarían la mirada. Ante esto, señaló su cuerpo lleno de cicatrices. Las ataduras de metal, las marcas de su castigo. Mi gente me diseñó para ser hermosa antes de. Me afeaste, me desfiguraste como castigo. Arsène le sostuvo la mirada fijamente. He visto cosas peores. No, dijo con seguridad. No las has visto. Continuó curando sus heridas sin dudarlo, con los dedos suaves contra su piel dañada. Feo es lo que esos asaltantes le hicieron al asentamiento en el límite de Terán. Feo es lo que la hegemonía le hizo a los suministros de agua en el extremo sur. ¿Esto? Asintió hacia sus cicatrices. Esto es solo piel. Tyron lo miró fijamente, con un destello indescifrable en esos insondables ojos negros. No te apartaste, dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Incluso cuando viste lo que realmente soy. Lo que puedo hacer. Me he pasado la vida mirando cosas que otros fingen no ver, respondió Arsène. ¿Por qué empezar a apartarte ahora? Tyron, dijo de repente. ¿Qué? Me llamo Tyron. Arsène asintió, continuando con sus cuidados. ¿Cómo te hiciste estas quemaduras? Las ataduras no son tan apretadas. Mi cuerpo rechaza el metal, explicó. Está diseñado para que camino. Para evitar la huida. ¿Diseñado por quién? La expresión de Tyron se endureció. ¿Por quiénes me hicieron lo que soy? Arsène aseguró el último vendaje y devolvió el botiquín a su mochila. ¿Y qué eres exactamente? Yo era Kasari, dijo ella, una palabra con un peso que Arsène no pudo comprender del todo. Una guardiana, una protectora. Bajó la mirada hacia sus manos encadenadas. Ahora no soy nada. Sus dedos trazaron uno de los patrones en relieve de su antebrazo, una serie de espirales entrelazadas que parecían brillar a la luz del fuego. Cada marca cuenta una historia, dijo ella, al notar su mirada. Esta significa mi incorporación a la élite. Fuimos criados con un propósito singular, servir de escudo entre los poderosos y quienes quisieran hacerles daño. No soldados, no asesinos, algo más puro, la fusión perfecta de lealtad y letalidad. Sigue siendo algo, pensó Ars, recordando la brutal eficiencia con la que había despachado a los asaltantes. Algo peligroso. Sí, asintió sin orgullo ni vergüenza. Por eso me persiguen. El cliente. Tyron negó con la cabeza. Hay otros peores que tu cliente. Pronto nos encontrarán. ¿Por qué? Porque rompí mi juramento. Sus ojos negros parecían absorber la luz del fuego en lugar de reflejarla. Me encargaron eliminar un objetivo. Me negué. Desobedeciste órdenes. Dijo Arsène, comprendiendo el concepto bastante bien. Perdoné una vida que debía quitar. Corrigió. Entre los Kasari, no hay pecado mayor. Guardó silencio un momento y luego continuó. Su voz apenas se oía por encima del viento nocturno. Era una niña, la hija de un adversario político. Era inocente. Su único delito era su linaje. Las manos de Arsène se detuvieron sobre el sensor perimetral. Se estaba ajustando. Algo frío se instaló en su estómago mientras recuerdos inesperados afloraban. Cajas de armas de arco destinadas a asentamientos civiles. Los rostros de su equipo cuando se dieron cuenta de lo que habían estado protegiendo. Tomé una decisión similar una vez, dijo, sorprendiéndose al admitirlo. Me costó todo. Mi equipo, mi reputación. Sus dedos rozaron la cicatriz de su rostro. Casi mi vida. Sus miradas se cruzaron a través del campamento, un reconocimiento mutuo, la comprensión compartida de quienes habían elegido los principios por encima del deber y habían pagado el precio. Arsène se aclaró la garganta y volvió a revisar los sensores del perímetro. ¿Así que ahora te quieren muerto por mostrar piedad? No, dijo Tyron en voz baja. Quieren borrarme, como si nunca hubiera existido. Las implicaciones flotaban en el aire frío de la noche entre ellos.
Arsen había trabajado para suficientes clientes cuestionables como para reconocer una operación de desinfección cuando la veía. Quienquiera que estuviera persiguiendo a Tyron no solo buscaba castigarla. Buscaba eliminar cualquier evidencia de que alguna vez hubiera roto filas. «Estos cazadores», dijo finalmente. «¿Qué tan cerca? 2 días, quizás 3». Arsen procesó esta información, sopesando el riesgo contra la recompensa, la obligación contra la supervivencia. Sacó su chip de contrato, un pequeño hexágono metálico que contenía los detalles de su trabajo actual. La pantalla holográfica se encendió, mostrando el pago restante a la entrega. Suficientes dólares para finalmente comprar su libertad a los gremios de mercenarios. Se suponía que este sería mi último trabajo, dijo casi para sí mismo. Suficientes créditos para conseguir mi propia nave. Se acabó recibir órdenes. Se acabó preguntar qué tan alto salta cuando alguien dice saltar. Tyron lo observó en silencio. Sus ojos negros reflejaban el brillo de la pantalla del contrato. Pero supongo que la libertad no significa mucho si vendes a alguien a cadenas para conseguirla. Desactivó el chip con un gesto decisivo. Me contrataron para llevarte a través de la quema, dijo con cuidado. Mi contrato no especifica en qué condiciones debes estar cuando lleguemos. Tyron ladeó la cabeza, observándolo. ¿Qué sugieres, mercenario? Sugiero que nos preparemos para recibir compañía. Arsen respondió, comprobando la carga de sus armas. Y te sugiero que me cuentes todo lo que sepas sobre estos cazadores. Una lenta sonrisa depredadora se extendió por el rostro de Tyron, la primera expresión real que había visto en ella. Son Kiazari como yo. Élite, despiadados, perfectos. Nadie es perfecto, replicó Arsen. No, asintió ella, mirándose las muñecas vendadas. Ya no, Aim. Colocaron la trampa en un estrecho paso del cañón a 2 días de viaje del borde de la quema. Tyron había insistido en que allí sería donde los cazadores harían su movimiento. Un cuello de botella natural que obligaría a Arsen y a su cargamento a una posición vulnerable. Vendrán al anochecer, explicó Tyron mientras se preparaban. Cuando el segundo sol se pone bajo en el horizonte, la luz juega malas pasadas. Luego crea puntos ciegos. Arsen asintió, colocando las últimas de sus minas de choque en puntos estratégicos a lo largo de las paredes del cañón. ¿Cuántas? 4, dijo con absoluta certeza. Un cazador principal y 3 sombras. Y todas son como tú. La expresión de Tyron se ensombreció. Son lo que me entrenaron para hacer, lo que rechacé. El plan era simple, nacido de la necesidad y de recursos limitados. Arsen continuaría como si no se diera cuenta de la persecución. Tyron, atado a su lado. Cuando el cazador atacara, las mentes crearían caos y confusión. En ese momento, Tyron quedaría libre para luchar. Si sobrevivimos a esto, dijo Arsen mientras tomaban posición. ¿Y entonces qué? Tyron lo miró con sorpresa, como si la pregunta nunca se le hubiera ocurrido. No había considerado más allá de este momento, admitió. Bueno, piénsalo ahora, Arsen impresionada. Porque estoy arriesgando mi vida basándome en tu palabra, y me gustaría saber qué compro con ese riesgo. Guardó silencio un largo momento, sus ojos negros escudriñando las paredes del cañón. Arsen se encontró estudiando su perfil, la orgullosa línea de su mandíbula, la sutil iridiscencia de su piel en la luz que se desvanecía. A pesar de su promesa de nunca hacer preguntas, se dio cuenta de que había estado recopilando fragmentos de su historia, reconstruyendo el rompecabezas de su existencia. Contra todo pronóstico, tras una cautela ganada con esfuerzo, quería saber más. Desde el momento en que fui creada, ella finalmente dijo, cada respiración, cada latido, cada pensamiento ha estado al servicio de mi propósito. Los Kiazari no eligen. Somos elegidos. No vivimos. Servimos. Su voz se suavizó. Cuando me negué a quitarle la vida a esa niña, vislumbré algo que nunca había conocido. Elección.
Mi propia voluntad, separada de mi diseño. Se giró para mirarlo de frente. Libertad, dijo. No solo de cadenas, sino de un propósito. No era la respuesta que Arsène esperaba, pero resonó con algo profundo en su interior. Algo que había enterrado bajo años de acatar órdenes y completar trabajos sin cuestionar. Desde la traición que le costó su equipo, había existido en lugar de vivir. Siguiendo un código autoimpuesto que lo mantenía a salvo, pero vacío. La emboscada se produjo exactamente como Tyron había predicho. Cuando el segundo sol besó el horizonte occidental, 4 figuras se materializaron de las sombras del cañón. Se movían con una gracia sobrenatural, casi líquidas en su coordinación, acortando la distancia a una velocidad alarmante. Ahora, susurró Arsène, activando el detonador. Las minas de choque explotaron en secuencia, enviando reverberaciones por el cañón que desprendieron trozos de piedra y crearon una nube cegadora de polvo. Arsène liberó rápidamente las ataduras de Tyron. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla que Arsène hubiera presenciado en sus años de trabajo mercenario. Los cazadores Khazari emergieron de la nube de polvo, moviéndose en perfecta formación, como un solo organismo con 4 cuerpos. Sus movimientos eran idénticos, sincronizados al milisegundo, cada paso con la misma longitud que sus homólogos. Incluso el ángulo de sus cabezas coincidía mientras buscaban objetivos. Eran una máquina bien engrasada, un poema de muerte escrito con una métrica perfecta. Tyron, en cambio, era el caos encarnado. Donde ellos eran simetría, ella era improvisación. Donde ellos seguían vectores de ataque óptimos, ella desafiaba por completo la predicción. Se movía como el jazz contra su precisión clásica. Notas que se doblaban donde no debían. Ritmos que cambiaban sin previo aviso. Armonías que chocaban en una hermosa disonancia. Un cazador se abalanzó sobre ella con un golpe que debería haber conectado. Su trayectoria era impecable. Su sincronización, impecable. Pero Tyron no esquivó como se esperaba. En cambio, se inclinó hacia el ataque, girando en el momento más inesperado. El golpe rozó su hombro en lugar de atravesarle el corazón. La respuesta inesperada desfasó la sincronización del cazador por fracciones de segundo, suficiente para que Tyron le agarrara el brazo y usara su propio impulso para lanzarlo contra la pared del cañón. Los cazadores se ajustaron al instante, recalculando sus movimientos en perfecta sincronía. 2 ataques simultáneos desde diferentes ángulos obligaron a Tyron a adoptar una posición defensiva. Sus golpes se producían en patrones rítmicos: izquierda, derecha, bajo, alto. Un metrónomo mortal de precisión. La respuesta de Tyron fue romper el ritmo por completo. Introdujo elementos caóticos en sus movimientos, tropezando deliberadamente, desmayándose de maneras que carecían de sentido táctico, acelerando y frenando de forma impredecible. Era como ver a alguien luchar con música que solo él podía oír. Su debilidad, según ella, era la adaptación. Pueden perfeccionar cualquier estrategia, pero les cuesta lo que no la tiene. Arsène disparó sus armas desde la cobertura, alcanzando a un cazador con un disparo que habría derribado a cualquier combatiente normal. El Khazari flaqueó solo brevemente antes de reanudar la marcha. Su ataque con una fuerza aparentemente inagotable. Un cazador se abrió paso, moviéndose demasiado rápido para que Arsène pudiera rastrearlo. Sintió, más que ver, el ataque venir, un desplazamiento de aire que despertó sus instintos de combate. Se dejó caer y rodó, por poco, evitando un golpe que le habría separado la cabeza de los hombros. El cazador se cernía sobre él. Una figura esbelta con armadura, con ojos como TYRNS, pero carente de cualquier emoción reconocible. Arsène disparó a quemarropa al pecho del cazador. El impacto lo obligó a retroceder lo suficiente como para que pudiera escapar. «Son articulaciones», gritó Tyron a través del campo de batalla, con su voz cortando el caos. «La armadura es más débil donde debe flexionarse». Arsène ajustó su puntería,
apuntando a la parte interior de la rodilla del cazador. Avanzó de nuevo. El disparo impactó y un fluido azul salpicó de la herida. El paso del cazador flaqueó. No mucho, pero lo suficiente como para interrumpir su secuencia de ataque. Se detuvo un microsegundo, recalculando. Esa pausa fue todo lo que Arsène necesitó. Se lanzó hacia adelante, abordando a la cazadora a la altura de la cintura, un movimiento poco convencional que ningún algoritmo de combate consideraría una amenaza seria. Se estrellaron contra el suelo juntos. La cazadora aún intentaba adaptarse a esta táctica inesperada. Al otro lado del campo de batalla, Tyron se enfrentó a dos cazadoras simultáneamente. A pesar de su ferocidad, estaba siendo repelida. Un golpe rociado en su costado provocó un chorro de sangre azul iridiscente que brilló en la luz tenue. Pero incluso herida, se movía con una asombrosa conciencia, como si sintiera cómo cambiaba la presión del aire antes de cada ataque. Una cazadora lanzó una combinación perfecta de golpes. Una patada alta seguida de un barrido bajo para desequilibrarla, seguido de un golpe mortal en la garganta. La secuencia fue impecable en su ejecución, pero Tyron no respondió a cada ataque individualmente. En cambio, trató la combinación como un solo movimiento, adaptándose por completo a su ritmo. La cazadora golpeó el aire 3 veces seguidas, y su forma perfecta se convirtió de repente en una vulnerabilidad a medida que avanzaba. Tyron previó el momento y metió la mano en un hueco en la armadura de la cazadora, donde el cuello se unía al hombro. La cazadora, convulsionado, sus movimientos sincronizados con los de su compañero se interrumpieron repentinamente. Arsène, actuando por instinto más que por estrategia, cargó contra el cazador más cercano. Este se giró para encararlo con precisión mecánica, calculando claramente el mínimo esfuerzo necesario para eliminar esta amenaza menor. Ese cálculo fue su perdición. Arsène no atacó como se esperaba. En cambio, se deslizó bajo la guardia del cazador, colocando su última mina de choque directamente en su pata blindada. La detonación a tan corta distancia los hizo volar en direcciones opuestas. Arsène se estrelló contra la pared del cañón, y el impacto le dejó sin aire. Con visión borrosa, vio al cazador luchando por levantarse. Su mitad inferior estaba gravemente dañada, pero aún funcional. Su casco se había agrietado parcialmente, revelando un inquietante atisbo de lo que yacía debajo. No solo piel azul como la de los Tyron, sino una red de finos circuitos brillantes incrustados justo debajo de la superficie, que pulsaban con una luz interna. A su alrededor, el campo de batalla se transformó por el conflicto. Las minas de choque habían desencadenado una cascada de reacciones químicas en el cañón. Piedra, revelando vetas de mineral luminoso. Terafita, el raro mineral que alimentaba la mayor parte de la tecnología de alta gama en los territorios de Edgeimoni. Las vetas expuestas proyectaban un inquietante resplandor azul sobre las figuras combatientes, convirtiendo el estrecho pasaje en algo sobrenatural. Un movimiento fugaz puso fin a los intentos de la cazadora cuando Tyron descendió sobre ella, sus manos golpeando con precisión quirúrgica los puntos donde la armadura tocaba la carne. La cazadora se convulsionó una vez, luego se quedó inmóvil. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por el polvo que se asentaba y el sonido áspero de la respiración de Arsène. Tyron se encontraba entre los cazadores caídos, su piel azul manchada de tierra y sangre de 2 colores. Su propio azul iridiscente en el fluido más oscuro, casi negro, de los cazadores. Las heridas en su cuerpo no solo sangraban. Parecían emitir pequeños arcos de energía como relámpagos en miniatura contenidos en su carne. Estaba herida en múltiples lugares, pero se mantuvo en pie a pesar de lo que Arsène solo podía asumir como pura fuerza de voluntad. ¿Están muertos?, logró preguntar mientras se ponía de pie con dificultad. Sí, respuesta terrana. Oyó su voz hueca. Una vez fueron mi gente, mi escuadrón. Arsène cojeó a su lado, observando la carnicería. No lucharon como si quisieran capturarte. No, asintió. Capturar nunca fue la intención.
¿Los conocías?, preguntó, notando cómo su mirada se posaba en los cazadores caídos. Entrené con ellos, luché junto a ellos, compartí. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Compartí la existencia con ellos. Pero intentaron matarte sin dudarlo. Tyron asintió porque para eso fuimos creados. No lo dudamos. No cuestionamos. Completamos la misión. Se arrodilló junto a uno de los cazadores. Excepto que hice preguntas. Y eso me convierte en un defecto. Me suena como si eso te hiciera algo mejor que un arma, dijo Arsène en voz baja. Tyron levantó la vista y vio una genuina sorpresa en sus ojos negros. Eres inusual para un humano. Sí, bueno, hizo una mueca, tocándose una costilla magullada. La mayoría de los humanos son lo suficientemente inteligentes como para no meterse en esto, sea lo que sea. Un sonido escapó de Tyron que Arsène nunca había oído antes. Una exhalación corta y suave que tardó un momento en reconocer como risa. ¿Qué?, preguntó. Bromeas en momentos inapropiados, observó ella. Otro defecto para un Kyazari. Lo añadí a mi lista, respondió con una sonrisa de dolor. Al desvanecerse la última luz del día, Tyron se arrodilló junto a uno de los cazadores caídos y le quitó con cuidado la armadura facial. Debajo había un rostro similar al suyo, piel azul marcada con intrincados patrones, ojos negros ahora apagados por la muerte. Conocía a esta, dijo en voz baja. Entrenamos juntos, luchamos juntos. Arsène observaba en silencio, comprendiendo que presenciaba un duelo privado por algo perdido que iba más allá de las vidas arrebatadas hoy. Cuando Tyron se levantó, algo cambió en su actitud. La atención que había estado presente desde que Arsène la vio por primera vez se había disipado, reemplazada por una tranquila determinación. Está hecho, dijo, mirándolo directamente. No enviarán a otros. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque soy la última, señaló a los cazadores caídos. Éramos la última generación del programa. Ya no quedan Kyazari para enviar. Mientras acampaban a una distancia prudencial del campo de batalla, Aran se encontró observando a Tyron con nuevos ojos. Ahora se movía de forma diferente, con menos restricciones, como liberada de un peso invisible. El aire nocturno que los rodeaba rebosaba de vida con los sonidos y las imágenes del despertar nocturno del desierto. Las flores fantasmales que habían visto antes se habían abierto por completo, proyectando charcos de suave luz azul sobre la arena. Sobre ellos, las lunas gemelas de este mundo, una verde pálida, la otra ámbar, creaban extrañas sombras superpuestas. A lo lejos, una manada de aulladores de dunas comenzó su coro nocturno, un sonido a medio camino entre el canto de las ballenas y el viento a través de las cavernas. Arsène activó sus sensores perimetrales, pequeños dispositivos discoidales que los mercenarios llamaban susurros, por el tono apenas audible que emitían al detectar movimiento. Los dispuso según el patrón estándar que se enseñaba en el gremio de agentes libres, donde se entrenó tras dejar el servicio militar de Edgeimoni. De su mochila, sacó una barra de raciones envuelta en la distintiva lámina azul plateada que marcaba la prima. Suministros, no los artículos estándar. Eran productos del mercado negro, sacados de contrabando de los almacenes militares de la hegemonía, y valían su peso en oro. Cuando Tyron arqueó una ceja ante el lujo, Arsène se encogió de hombros. Después de un día como hoy, nos lo hemos ganado, dijo, partiendo la barra por la mitad y ofreciéndole una parte. Ya no necesitas las ataduras, dijo mientras ella se sentaba frente a él junto al fuego. No, asintió. Pero las quemaduras permanecerán. Las cicatrices tienen esa forma de hacer eso, dijo Arsène, tocándose una vieja herida en el rostro. Tyron sonrió, una expresión genuina que transformó sus severos rasgos. No te inmutaste, dijo. Durante la batalla, te enfrentaste a un cazador Kayo Azari sin dudarlo. Ya me he enfrentado a la muerte antes. Arsène se encogió de hombros.
aunque ambos sabían que lo que había enfrentado hoy superaba su experiencia previa. Más que eso, continuó, con la voz suavizada. No te apartaste cuando estaba en mi momento más monstruoso. ¿Cuándo maté a esos asaltantes? ¿Cuándo? ¿Estaba cubierto de sangre? Cuando te mostré lo que realmente soy. Lo miró directamente a los ojos. La mayoría de los humanos solo verían una abominación. Algo temible. No soy la mayoría de los humanos, respondió Arsène. No, asintió ella. Tú no lo eres. Se tocó la cicatriz de la cara, un hábito del que ya ni siquiera era consciente. Después de perderlo todo una vez, la muerte ya no parece tan aterradora. Dime, dijo en voz baja. No era una orden, sino una petición, de un guerrero a otro. Arsène dudó. No había hablado de ese día con nadie. Pero aquí, tras la batalla, con esta extraña y feroz mujer que había luchado a su lado, la historia parecía lista para ser contada. Éramos un equipo de 5, los mejores del sector. Su voz era baja, mesurada. Conseguí un contrato, un sueldo alto, un trabajo sencillo. Vigilar unas cajas del punto A al punto B. No preguntes qué hay dentro. Miró fijamente el fuego. Pero Meera, nuestra especialista en tecnología, sintió curiosidad. Escaneó la carga. Resultó. Estábamos transportando armas biológicas con destino a asentamientos civiles en el borde exterior. Tyron escuchó sin interrupción. Sus ojos negros reflejaban las llamas. Nos enfrentamos al cliente y nos negamos a completar el trabajo. La mano de Arsène recorrió la longitud de su cicatriz. Nos estaban esperando. Tenían un equipo de refuerzo listo por si nos daban ganas de tomar conciencia. Fui el único que logró salir. Apenas. El silencio que siguió no fue vacío, sino que estuvo lleno de comprensión. Tyron extendió la mano por encima del espacio que los separaba, y sus dedos rozaron ligeramente la cicatriz de su rostro. Un gesto tan inesperado que Arsène no se apartó. Entre los Kiaari, dijo, las cicatrices se borran. La imperfección no se tolera. Su toque fue suave, casi reverente. Pero el tuyo cuenta una historia valiosa, una verdadera. Retiró la mano, pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera cayó, una conexión se formó. Eso significa que eres digno, dijo Taran. ¿Digno de qué? De ver mi verdadera forma. El amanecer amaneció con un brillo carmesí que pintó el desierto en sombras de fuego. Arsène salió de su tienda y encontró a Tyron de pie en la cima de una duna cercana, mirando hacia el sol naciente. Se había quitado los restos andrajosos del atuendo de prisionera que había usado durante todo el viaje. Lo que Arsène vio no fue a la prisionera, ni a la fugitiva, ni siquiera a la guerrera letal de la batalla de ayer. Ante él se alzaba un ser de asombrosa belleza y terrible poder, su piel azul adornada con patrones que ahora reconocía no como cicatrices, sino como marcas de rango y logro. La luz de la mañana captaba la sutil iridiscencia de su piel, creando un brillo casi etéreo. Se erguía como un faro de zafiro contra el lienzo rojizo del amanecer. Una llama de vida en medio del corazón árido del desierto. Donde el ardor consumía, ella irradiaba. Donde se secaba, ella fluía. Era agua en una tierra que había olvidado la humedad, movimiento en un lugar de quietud, color en un mundo blanqueado por la monotonía. A la limpia luz de la mañana, Arsène pudo ver ahora que lo que había tomado por escarificación era en realidad una intrincada red de finas líneas luminosas que fluían por su piel como circuitos vivientes. Latían suavemente con los latidos de su corazón, iluminándose ligeramente con cada movimiento. A sus pies, los cangrejos espinosos del desierto, normalmente inquietos, se congregaron sin miedo. Sus diminutas pinzas se alzaron como una súplica a algo que reconocían como afín al desierto mismo. El aire a su alrededor parecía brillar con un calor que no era del todo natural, más parecido al campo de distorsión alrededor de un núcleo de alta energía que a la temperatura normal. Pequeñas partículas de arena subían y bajaban en su presencia, atrapadas en invisibles corrientes de energía.
Se giró para mirarlo, sin avergonzarse de su cuerpo expuesto, sosteniendo su mirada con esos insondables ojos negros. Esto es lo que soy, dijo simplemente. Lo que nací para ser. Arsène subió la duna para pararse a su lado, ofreciéndole un bulto de ropa que había rescatado de sus provisiones. ¿Y qué serás ahora? Tyron aceptó la ropa, sus dedos rozando los de él en un gesto que pareció deliberado. No lo sé, admitió. Nunca he sido solo Tyron. Siempre arma, siempre guardiana, siempre perfecta o defectuosa, nunca simplemente yo misma. Se miró las mismas manos que habían acabado con vidas con aterradora eficacia apenas unas horas antes. ¿En qué te conviertes cuando el propósito se desvanece? Lo que quieras, dijo Arsène, sorprendiéndose con la convicción en su voz. La libertad es su propia clase de exilio, dijo ella en voz baja. Nunca me enseñaron a elegir. Bueno, dijo Arsène, mirando hacia el horizonte oriental donde les esperaba su destino. Todavía tengo un contrato que completar. 5 días más para el borde de la quema. Y entonces, el contrato termina, dijo. Después de eso, he estado pensando en independizarme, en encontrar contratos que no impliquen preguntas que no quiero hacer. A lo lejos, apareció el brillo de un pueblo comercial. No era su destino final, sino un punto de referencia común para los viajeros que cruzaban la quema. La distintiva silueta de una torre de comunicaciones se alzaba sobre el asentamiento, su punta brillando al rebotar señales desde las estaciones de retransmisión orbitales. Tales pueblos eran territorio neutral por antigua costumbre, lugares donde incluso los enemigos podían compartir una copa en el mismo bar, aunque podían matarse entre sí en el desierto al día siguiente. La frase mercenaria rezaba: donde vierten las aguas, no se derrama sangre. Tyron se vistió con la ropa sencilla que transformó su apariencia de alienígena e intocable en algo más accesible, aunque no menos peligroso. Las prendas eran el equipo estándar de los caminantes del desierto, tela que absorbe la humedad con filamentos refrigerantes incorporados, del tipo que se vende en cualquier puesto fronterizo. Con sus marcas casi cubiertas, casi podría pasar por humana a distancia si uno no se fijaba demasiado en sus ojos o en el tinte azul de su piel. Tales aventuras son más seguras con un compañero, observó. ¿Lo son ahora? Arsène no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en sus labios. Alguien que te cuide las espaldas, continuó Taran. Alguien que sabe cuando los cazadores se convierten en presas. Permanecieron juntos mientras los hijos gemelos ascendían más alto, proyectando sus sombras fusionadas sobre la arena ondulante. Ya no eran captor y cautivo, ya no eran mercenario y cargamento, algo nuevo, indefinido, lleno de potencial y peligro a partes iguales. Compañeros, dijo Arsène, extendiendo la mano en el gesto universal de acuerdo. Tyron miró la mano ofrecida con curiosidad antes de tomarla. Su agarre era firme, su piel cálida contra la de él. Compañeros, asintió. Metió la mano en una bolsa que llevaba en la cintura y sacó la tira de tela que Arsène había usado para vendarle las muñecas aquella primera noche. La tela tenía manchas de su sangre azul iridiscente, ahora seca y de un índigo intenso. Con movimientos de práctica, la partió por la mitad y ofreció una porción a Arsène. Entre los Kiazari, explicó, quienes luchan juntos vendan sus heridas con la misma tela. Significa sangre compartida, dolor compartido. Arsène aceptó el fragmento, comprendiendo el significado del gesto. Pero tú no eres Kaisari, continuó. Y ya no estoy atado a sus costumbres. Cerró los dedos alrededor de la tela. Así que creamos nuestro propio significado. Nuevas cicatrices, nuevas historias. Juntos descendieron la duna y continuaron hacia el este. 2 siluetas contra el vasto desierto. Una nacida de la arena y la lucha. Una tallada en luz de estrellas y sacrificio. Distintos como el día y la noche, pero unidos por algo más fuerte que las cadenas, más profundo que el deber. Caminaban no como prisioneros y escoltas, sino uno al lado del otro,
iguales en un viaje que apenas comenzaba.